Bien, buenas tardes. Estamos haciendo una pregrabación del programa de el día lunes 23 de septiembre. Buenas tardes a toda la audiencia de Lunes Verde en Red. Como se ha venido anunciando en los programas anteriores, tenemos todo un set de programación dedicada a la investigación y al desarrollo de la ciencia. Eh, el, el objetivo de esto es un poco dar a conocer a la audiencia en general lo que hay detrás del proceso de desarrollo de ciencia, de desarrollo de conocimiento, de la innovación, que era lo que habíamos abordado la semana pasada con nuestro invitado Juan Pablo Suárez. Y el día de hoy nos acompaña Fabián Reyes Bueno. Él es el director del Departamento de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UTPL, a quien agradecemos y damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Estamos pregrabando en domingo, pero debido a temas laborales, trabajo de campo tuyo, y pues muchas veces nos toca hacer eso. Así que gracias por atender a nuestra invitación. ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes para toda la audiencia que nos va a escuchar. Bueno, estoy primero bastante contento con esta invitación. Yo creo que este programa es un programa que ha venido siendo cada vez más relevante a nivel de la difusión científica en el ámbito de las ciencias ambientales, ¿no? Entonces, el hecho de poder estar aquí, dar nuestro punto de vista, dar nuestra experiencia también que hemos tenido como, tanto como investigadores como gestores también, es importante para que se conozca un poquito esos dos roles, ¿no? Genial, gracias, Fabián. Sí, ha sido un esfuerzo de varios colegas, efectivamente, del mismo departamento. Ya vamos 7 años con el programa y con el ánimo de seguir adelante, seguir teniendo esta pequeña ventana, ¿no? Recalcar que esto es un trabajo colaborativo también con otras instituciones, lo cual también nos alienta a esa vinculación que debe tocar la universidad, ¿no? Y precisamente ese va a ser un poco el paraguas del programa de hoy. Habíamos hecho, Fabián, un recuento del rol del docente investigador en la Universidad Ecuatoriana en concreto, con Carlos Iván Espinosa, otro colega de nuestro departamento, y nos dio todo un contexto de qué es hacer ciencia, por qué hay que hacerla, por qué es importante generar conocimiento científico, una visión de la ciencia básica y la aplicada, algunos retos, ¿no? Que este ejercicio demanda, y la semana pasada habíamos invitado a Juan Pablo Suárez, otro colega del departamento, que también ha tenido el rol de vicerrector de investigación. Por lo tanto, nos dio esa visión un poco amplia y muy atada a su expertise ahora en el campo del parque tecnológico, ¿no? De la UTPL. Y hoy queríamos contigo, dada tu experiencia profesional en el mundo, en el gran paraguas de la gestión territorial, del análisis espacial, en el que estás vinculado como investigador y como gestor también, justamente esa parte, ¿no? de vinculación. Y por eso lo hemos titulado así al programa de hoy, ese rol de vinculación con la sociedad de la Universidad Ecuatoriana, que no es para nada no hay una receta. Eso nos contarás tú un poco cuál ha sido ese ejercicio en tu campo de acción. Pero primero empecemos como hemos empezado con todos, Fabián. Cuéntanos un poco cómo tú empiezas, cómo te vinculas a tu línea profesional. Eres ingeniero forestal de profesión de pregrado, y luego te vinculaste a un posgrado y a un doctorado de la gestión del territorio. ¿Por qué surgió lo primero hacerte un ingeniero forestal y luego esa tendencia hacia esa especialización, Fabián? Cuéntanos un poco esos antecedentes tuyos. Bueno, en realidad, yo cuando estaba en el colegio me interesaba mucho un poquito el mundo rural, ¿no? Y estaba un poco dividido entre la parte de conservación y la parte de producción como tal. Finalmente ganó mucho más la conservación que la producción, y afortunadamente en la Universidad Nacional se tenía esta carrera de ingeniería forestal, que vista en otros países puede ser una carrera en la que se dé muchísima formación, sobre todo para la explotación forestal, eh, pero en el ámbito en el que se daba en esta universidad, en realidad era una especie más de conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces me incliné por ese ámbito.
Y siempre me gustaron dos cosas, bueno, un poco relacionadas también con lo forestal, pero sobre todo con cosas un poco más fundamentales que eran la matemática y la lógica, ¿no? Recuerdo una vez haber asistido a una charla en la que una profesora hacía una exposición de unos mapas que había generado, una exposición de datos geográficos que había generado y cómo los había generado, un proceso que seguía unos criterios lógicos interesantes y aplicaba mucho de matemática. Y bueno, a partir de allí, estoy hablándote del año 98 aproximadamente. A partir de allí me quedó ese bichito de los sistemas de información geográfica y empecé justamente eso, pidiendo hacer una pasantía en lo que antes era el CINFA, el Centro Informático Agropecuario, que creo que fue el centro más relevante a nivel de nuestra provincia, ¿no? En el ámbito de información, de sistemas de información geográfica, cuando recién empezaban a nacer estos elementos. Claro, una vez ya metido en el ámbito de los sistemas de información geográfica, empezaron a surgir varias preguntas, ¿no? ¿Cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría simular tal cosa? Y con el conocimiento que se tenía de pregrado, ya no se podían responder muchas de esas preguntas, ¿no? Siempre quedaban algunas cosas sueltas. En, en, en ese transcurso entre que terminé la formación de pregrado y empecé a trabajar ya en algunos proyectos en el ámbito de sistemas de información geográfica, tuve también la suerte de participar justo en un proyecto de cooperación con la Universidad de Santiago de Compostela. Y claro, en alguna visita que ellos hicieron aquí a Ecuador, empezamos a conversar y empezamos a ver que habían posibilidades de explotar algunas cosas dentro del ámbito del ordenamiento territorial como tal, ¿no? El ordenamiento territorial, el 4, recién de planificación en el año 2004, pero como ya se habían tenido experiencias de planificación anterior, pero tampoco habían arrancado muy bien. Entonces, claro, empezaba esta necesidad de contar con profesionales y no solo con profesionales, sino con conocimiento del sector para saber cómo se podía ordenar el territorio y eso abrió muchísimo las puertas primero para estudiar el doctorado y después para, dentro del doctorado, hacer investigación en un tema vigente en el país y por lo tanto pertinente en ese momento, ¿no? Ahí empecé a trabajar mucho con ordenamiento territorial, pero como con uno de los elementos del ordenamiento territorial, que es la valoración del suelo, ¿no? La valoración del suelo, que es finalmente uno de los instrumentos fundamentales para poder conducir la ordenación del territorio. Entonces, claro, a partir de allí empecé a investigar a aprender lo que era investigar en ese ámbito. Antes se conocía muy poco de lo que era investigar. Imagínate, en pregrado conoces temas muy básicos de estadística, pero no llegas a meterte mucho en investigación como tal, en la generación de conocimiento. Y claro, te topas con una pared un poco grande y difícil de tumbar, ¿no? De cómo empezar a generar conocimiento a partir de todo lo que ya se sabe en este ámbito. Entonces, empecé a trabajar en eso, hice el doctorado por aproximadamente 5 años que estuve en España. Y luego, claro, ya se empezaron a ver un poquito los resultados de ese proceso, que yo lo llamo más un proceso de entrenamiento, ¿no? El hecho de hacer el doctorado es un proceso más de entrenamiento, de dónde empezar en realidad, ¿no? Piensas que tienes algún conocimiento, pero empiezas a leer literatura y ves que te quedas sabes que sabías, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por allí empecé a trabajar. Luego, ya en el año 2010 aproximadamente, regresé a Ecuador y empecé a trabajar ya más en el ámbito de investigación, ¿no? Investigación
ya muy metido en el ámbito de sistemas de información geográfica, pero también en esa rama de ordenamiento territorial y valoración del suelo. Me quedó latente, una de las preguntas que teníamos era hitos claves en todo este proceso de formación, Fabián. Me parece que mencionaste de esta profesora que les expuso tempranamente al desarrollo de un mapa. Creo que es un hito clave de los que podrías recordar, me imagino que habrá otros. ¿Cuál otro hito clave en este proceso que tú has llamado, recuerdas, quizá más cercano, ya en tu madurez como investigador? ¿Qué puedes decir que es un evento o una temporada que ha sido trascendental en tu proceso personal y quizá de contexto, no sé, como lo quieras plantear? Mira, yo creo que un hito clave, no sé si positivo inicialmente, pero creo que es importante mencionarlo, es alguna reunión que tuve con colegas de Brasil y de Argentina, que estábamos desarrollando un proyecto de investigación justamente en el ámbito de valoración de suelo, ¿no? El doctorado en ese ámbito, como te digo, lo terminé en el 2010 y a partir de allí empecé un poco a difundir los resultados de investigación. En el año 2015 tuve esta reunión con esta gente, pero ahí pasó una cosa importante que lo que yo pensé que sabía, que estaba bastante evolucionado, finalmente vino alguien o un par de personas y me dieron un par de cachetadas diciendo, bueno, ya las cosas aquí ya evolucionaron un poquito, ya vamos un poco más allá. Y considero que es un hito porque ese tipo de, digamos, de cachetadas, de bofetadas, aunque al inicio te golpean un poco, después te dan un plus para que te esfuerces en poder encontrar otra vez el hilo a la investigación, ¿no? Al estado actual y empieces nuevamente a estar en el mundo de la generación como tal de conocimiento, ¿no? Entonces, yo considero que ese es un hito importante o ese tipo de hitos son hitos importantes porque te llevan a, a salir, porque en algún momento nos sentimos en esa zona de confort, ¿no? Te llevan a salir de esa zona de confort para ir avanzando en la generación de conocimiento. Ya que lo mencionas, este ejercicio de generación de conocimiento, esto lo hemos preguntado a nuestros dos invitados previos. Desde tu perspectiva, ¿por qué tenemos que generar conocimiento? ¿Por qué es importante hacer ciencia? Y quizá ahora lo estás viviendo en una forma más holística, ya no solo como investigador, sino como director de todo un departamento. ¿Cómo rescatas esa reivindicación a la final de tu propio rol profesional dentro de este contexto universitario, ¿no? Sí, bueno, porque una de las razones fundamentales, por ejemplo, de la universidad como tal, es justamente promover el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y el promover el desarrollo de una sociedad lo vas a lograr muy lentamente, probablemente si no generas conocimiento, si estás aplicando recetas de otros sitios, ¿no? Es muy distinto a cuando tú empiezas a generar conocimiento de la zona, conocimiento en base a lo que pasa en nuestra realidad, en el Ecuador, en la provincia de Loja, y a partir de allí, ese conocimiento que lo generas, que también hay todo un proceso de generación de conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que lo generas, finalmente lo llegas a transmitir a tus alumnos, ¿no? Eso es lo importante. Por eso, esta parte de trabajar o de ser un docente investigador de una universidad y de ser un gestor o de ser un coordinador de este tipo de aspectos, lleva a que tengamos que tejer varias cosas, ¿no? Primero tengamos que tejer la investigación con la generación de conocimiento, esa generación de conocimiento con la transmisión de conocimiento, para la generación de conocimiento, la vinculación con las diferentes instituciones, con el ámbito social, para conocer, para saber cómo podemos nosotros o qué tenemos o qué podemos investigar y cómo podemos impactar en la sociedad. Y finalmente también, lógicamente, atado a todo eso, y es lo que conversábamos hace un momento, la innovación, ¿no? ¿Cómo podemos a partir de todo ese tejido que hicimos, cómo podemos innovar para finalmente impactar
sobre la sociedad. Es todo ese proceso que lo logramos. Claro, y la generación de conocimientos siempre parte de es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso que no resulta muy sencillo, que demanda bastante conocimiento previo del ámbito que quieres investigar, porque es primero identificar una pregunta, ¿no? Una pregunta que ya buscaste en la literatura internacional y que ves que no hay una respuesta clara, al menos en el ámbito en el que tú quieres investigar o en el que tú quieres desarrollarlo, ¿no? Y ahí viene una primera parte importante, ¿en qué literatura vamos a buscar eso? ¿No? Tenemos dos tipos de literatura allí, que es la literatura científica y la literatura gris. Conocemos por demás que la literatura científica no es más que unos resultados que fueron generados por investigadores, pero que fueron sometidos al criterio de otros investigadores que estén al mismo nivel o nivel superior, ¿no? Y que al ser validado por estos investigadores, finalmente se publicó para que otros lo utilicen de base y pueda seguir avanzando el conocimiento. Es muy distinto a lo que se puede encontrar en la literatura gris. La literatura gris va desde por ejemplo, escritos que no han sido revisados por personas expertas o top en el ámbito, que han sido revisados por personas a lo mejor que no tenían una relación directa o simplemente que no han sido revisados, ¿no? Y muchas veces caemos también un poco en no sé si en la tentación o en el error de tomar esa literatura gris o los resultados de esa literatura gris como resultados válidos, ¿no? Los podríamos tomar. Yo creo que es importante tomarlos, pero validarlos, ¿no? Someterlos a un proceso de validación. Entonces, imagínate todo lo que tiene que pasar. Tenemos que ponernos al día en la literatura científica sobre esa pregunta que queríamos hacer. Y ahí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que lo que queríamos hacer ya está en la literatura internacional, lo cual lo podemos incorporar, o puede ser que no responde suficientemente bien a lo que nosotros identificamos, a la pregunta que nosotros queremos responder. Y ahí viene un proceso que es el proceso de experimentación que será en todos los ámbitos de investigación, ¿no? Eh, y después del proceso de experimentación, tú vas a tener unos resultados. Ahí también uno de los problemas que se suele tener es que en algunas ocasiones los resultados que queremos publicar son los resultados válidos, los resultados que me responden positivamente a la pregunta que yo me hice, ¿no? No los resultados que me dicen, no, esto no funciona de esta forma. Muchas veces se esconde esa parte, pero es igual de importante, porque eso nos lleva a advertir, por ejemplo, a otros investigadores, oye, no vayas por allí, o anda por allí, pero cambia ligeramente la fórmula, ¿no? Pero en algunos casos no publicamos. Y claro, la publicación yo la veo, o la importancia de la publicación yo la veo más por ese ámbito, ¿no? Por el ámbito en el que yo genero unos resultados, esos resultados tienen eh, responden de cierta forma a mi pregunta de investigación. Ahora sí, voy a ver qué dicen los colegas de la comunidad científica que conocen mucho sobre esto, sobre estos resultados, ¿no? Qué es lo que me pueden decir sobre esto? A lo mejor, y pasa muchísimas veces, ¿no? Al menos cuando quienes hemos intentado publicar, ya hemos publicado algunas cosas, pasa muchas veces que en un porcentaje alto, diría yo, siempre nos regresan, ¿no? Nos regresan como para hacer correcciones o para ampliar alguna explicación o nos regresan rechazando el artículo, ¿no? Y en algunas ocasiones, lógicamente, después de hacer esas correcciones, someterlo a otra revista, finalmente logramos tener ya un documento, digamos, estadísticamente, científicamente validado, que va a servir de soporte para otras investigaciones, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que te podría comentar sobre este aspecto. El proceso, todo. Mira, escuchándote, claro, uno está familiarizado con toda este proceso que has descrito, y a mucha parte de la audiencia ahora mismo quizá, como ya lo he escuchado en otras oportunidades, quizá le sonamos finalmente los docentes universitarios como que, y el mundo académico como que está a veces muy ensimismado en este proceso, ¿no?
y quizá incluso muy aislado en esa gran burbuja que puede llamarse universidad, en donde te planteas preguntas de investigación y las respondes. Tú hablaste al inicio de este segmento de la pregunta anterior del proceso de planteamiento de preguntas, pero también viendo las necesidades, dijiste. Y eso es interesante para encadernarlo con el tema de la entrevista de hoy, que es la ciencia aplicada. ¿Cómo un departamento y cómo se aterriza en estos grupos de docentes, de personas dedicadas a hacer investigación? ¿Cómo se priorizan esas preguntas y cómo entra el tema de las necesidades? De las necesidades entendiendo las necesidades de la sociedad. La sociedad se la ve como expectante a lo que pueda surgir de las universidades, no solo profesionales formados, sino profesionales formados capaces de responder problemas locales, que pueden ser locales, pero quizá que también son replicados en otros, esos problemas son comunes a otras geografías, Fabián. ¿Cómo es este proceso de ponderar, de priorizar las preguntas y de establecer las famosas líneas de investigación o de trabajo? ¿Cómo lo ves desde esta perspectiva del departamento, por ejemplo? Ujú. Eh, por ejemplo, como una experiencia personal que vamos teniendo en el departamento, quienes estamos a la cabeza, por ejemplo, el departamento está integrado por carreras, está integrado por grupos de investigación, ¿no? Entonces, dentro de los grupos de investigación, lógicamente, hay unas líneas específicas de investigación. Esas líneas de investigación normalmente suelen venir de más arriba, a nivel del plan estratégico de la universidad, pero también son generadas en base a las necesidades actuales y proyectadas que pueda tener la sociedad, ¿no? Suelen ser generadas en base a eso. Entonces, dentro de esas líneas de investigación, actualmente, o bueno, en este proceso que hemos venido desarrollando, nos hemos reunido para identificar por dónde podemos conducir. Lo primero que necesitamos a nivel de la coordinación de todo este grupo de personas y los grupos de investigaciones es tener un plan, ¿no? Tener un plan. Y ese plan se logra a partir de la identificación primero de las necesidades que tenemos, necesidades en todo ámbito, necesidades de formación, necesidades de investigación, necesidades de vinculación, pero todas esas necesidades salen a partir de ¿cómo te puedo decir? De las problemáticas o de las características que tiene el territorio. Por ejemplo, aquí en el sector sur estamos viendo que algunos aspectos van saliendo un poco más que otros. Por ejemplo, es innegable pensar en que la minería va, va, mm, va a seguir en los próximos años en el sector sur y en el Ecuador en general, ¿no? Eh, Prácticamente es imposible limitar la minería. Es innegable también pensar que en nuestro ámbito espacial también existe un fuerte desarrollo actualmente del café, ¿no? De las temáticas relacionadas con café. Entonces, tenemos que ver cómo podemos aportar como universidad en el ámbito de esa línea. Es innegable también que necesitamos, y eso lo vamos viendo cada vez más, sobre todo en estos años que han sido unos años de tan pocas lluvias, que necesitamos gestionar mejor el territorio, ¿no? Entonces necesitamos, qué sé yo, gestionar, plantear recomendaciones para políticas respecto al ámbito de la prevención de incendios forestales, respecto al ámbito del uso adecuado del suelo, respecto al ámbito del desarrollo urbano y el desarrollo rural. Entonces, todo eso requiere el plantear o el armar ese tejido para todos esos aspectos, ¿no? Tenemos grupos de investigación, afortunadamente, dentro del departamento relacionados con la gestión del suelo, otros relacionados mucho con la ecología, otros relacionados mucho con la parte molecular y otro grupo relacionado mucho con la parte agropecuaria. Entonces, básicamente con todos los grupos logramos cubrir todo este ámbito
que podría promover el desarrollo en el sur del país, ¿no? Entonces, a partir de allí, para generar ese plan, promoveríamos nosotros las potenciales carreras que podríamos establecer o las potenciales necesidades más que carreras. Las carreras las vamos identificando en el tiempo. Saldrían algunas preguntas incluso de investigación, más que preguntas de investigación, actores clave dentro de cada una de esas necesidades a nivel provincial con los que hablar e identificar a partir de allí qué investigaciones se pueden llevar a cabo, ¿no? Y lógicamente ahí salen ya los ámbitos de vinculación directa con las instituciones, ¿no? Para empezar a promover esa colaboración interinstitucional. ¿Cómo ves? Vas dejando claro entonces eh, ese ejercicio de priorización y esa priorización de lo que nos cuentas, pues pasa por ver esas necesidades que vienen también de ese contacto, Fabián, entiendo, del equipo docente, quizá de otro tipo de información, de otras estadísticas quizá generadas a nivel nacional o regional, como el tema de lo que has dicho, ¿no? El suelo, el uso del suelo, el tema del fuego, es uno que es una de tus líneas y que hablaremos quizá de eso como caso de estudio. Pero antes de pasar a ese tema específico, ¿cómo ves el tema de la cooperación? Y dentro del tema de la cooperación y de la conjunción de todos los actores que están vinculados al desarrollo y a las necesidades de la generación de conocimiento, ¿cómo percibes tú qué tan engranado está esa cooperación interinstitucional? Llámese recursos, fondos destinados a hacer investigación, aparte de aplicar cosas, hacer investigación, en este caso, ciencia aplicada. ¿Cuánto percibes tú que hay esa disponibilidad, apertura, recursos, voluntad quizá política, cuando si uno de los actores son los gobiernos locales, entendería, a propósito también, cómo ves esos actores que se llaman Estado, tanto el local, los gobiernos locales como el central, ¿no? ¿Cómo ves esa cooperación? ¿Cómo la describirías? ¿Cómo está su estado actual? Eh, a ver, de la experiencia que he tenido, creo que la cooperación como tal o el apoyo para la resolución de problemas desde el Estado ha venido disminuyendo con el paso de los años, ¿no? Recuerdo que hace, no sé, unos 10 años aproximadamente, empezó a haber mucho apoyo porque habían convocatorias a nivel nacional de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Esos proyectos o esas convocatorias eran anuales. Luego esas convocatorias fueron espaciándose hasta que la última convocatoria creo que la tuvimos hace unos 3 años, a lo mejor un poco, incluso más tiempo, ¿no? Desde ahí no han habido más convocatorias para proyectos de investigación a nivel del Estado, ¿no? Y eso, claro, limita muchísimo el accionar que podíamos tener nosotros como investigadores y la captación de fondos. Eh, Muchos colegas de la universidad han optado por buscar fondos en el exterior, ¿no? Pero claro, al ser fondos internacionales también son fondos muchísimo más competitivos, ¿no? Hay que ser bastante competitivo. Me parece que lo comentó también Carlos Iván en la primera entrevista que tuvieron. Hay que aplicar a muchas convocatorias para que al menos salga una de ellas, ¿no? Una de esos proyectos, y eso es parte de la vida de un investigador, ¿no? Parte del trabajo que tiene un investigador es justamente eso, el armar proyectos, lanzarlos a distintas convocatorias para ver si al menos un proyecto sale y se pueda generar algo de investigación dentro de la universidad. A nivel de gobiernos locales, yo creo que una de las principales limitaciones es que ellos tampoco tienen unos fondos destinados a investigación, ¿no? Entonces, claro, los gobiernos locales actualmente tienen muchísimas necesidades de conocimiento, de implementación, de generación, de implementación de conocimientos, pero también tienen muchísimas limitaciones presupuestarias. Y eso hace que no podamos
hacer muchas de las cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Por eso realmente las acciones que predominan en colaboración con los gobiernos locales son acciones más de vinculación, ¿no? En las que podemos ya intentar vincularnos para transferir o para implementar conocimiento que ha sido previamente generado. Bueno, igual, es importante ahí la generación de conocimiento, ¿no? Conocimiento generado por nosotros más que conocimiento adquirido en algún libro para después transferirlo, ¿no? Es importante comentar eso también. Entonces, yo creo que esos son las principales limitaciones que veo yo ahora mismo a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Para poder promover un poquito más la generación de conocimiento. Quizá abarcas buena parte del tema financiamiento y falta de recursos. ¿Qué tal está la capacidad instalada técnica de los receptores, por ejemplo, de esa información? ¿Cómo la has percibido? El momento de que tú tienes, por ejemplo, A o B, C de datos o bloques de información, conclusiones o herramientas transferibles, ¿qué tan fácil es transferirlas? ¿Qué tan preparados están los actores que implementan, por ejemplo, llámese gobiernos locales o incluso organizaciones no gubernamentales que muchas veces reemplazan en el territorio al Estado por esa falta de Estado que la hemos vivido, no es ninguna noticia, no la seguimos viviendo. Pero, ¿cómo está esa capacidad técnica receptiva, ¿no? Para poder implementar. ¿O crees que hay todavía una brecha o hay una dificultad ahí por resolver, Fabián? Yo creo que hay una dificultad importante allí, sobre todo a nivel de gobiernos autónomos descentralizados. Y uno de los principales problemas que se tiene allí y que lo he vivido realmente en carne propia es que es posible que haya mucha rotación de personal, ¿no? Tienes que estar en permanentes capacitaciones, permanentes procesos de formación y cada vez que haces esa formación, ya me ha pasado con la herramienta de incendios forestales, por ejemplo, ves a gente distinta. Ves a gente distinta que te dice, yo no conocía la herramienta, no sé cómo funciona, entonces hay que formar. Pasa medio año y hay que formar a nuevas personas para que usen la herramienta. Hay que estar en este proceso continuo de formación que claro, finalmente va un poquito minando el proceso de colaboración, ¿no? Siempre va a existir esa predisposición por parte de la universidad para colaborar, pero también creo que es necesario en algún momento dar cierta, no sé si estabilidad o bueno, tomar, no sé si tomar un poquito más a pecho este tipo de formación dentro de los gobiernos locales para que realmente llegue a penetrar al gobierno local y llegue a implementarse efectivamente. Claro, sí, o sea, creo que también lo he vivido en forma personal y también coincido contigo en ese lado duro, porque es prácticamente volver al cero en poco tiempo, ¿no? Sobre todo hablando como tú dices, los procesos de formación y de transferencia. Es un reto difícil de resolver a mi forma de verlo, Fabián, porque se escapa al control de uno. O sea, uno no tiene esa posibilidad de inferir por ejemplo, en disminuir la tasa o la frecuencia de rotación que tú dices, ¿no? Técnicos nuevos cada pocos meses, o incluso Exacto. contratados en forma parcial o temporal, o contratos, ¿cómo se llaman estos? Ocasionales, porque no hay recursos o por cualquier otra razón. Entonces, sí, sí, también coincido contigo en esa dificultad. La voluntad política, ¿cómo la ves? ¿Cómo la percibes? También hay itinerancia, creo que cada vez pues uno se va encontrando con diferentes eh, responsables de la toma de decisiones. ¿Y cómo la percibes haciendo una evaluación general? ¿Tú sientes que hay cierta articulación, coordinación o también estamos lejos de esa articulación mínima que se requiere para engranar generación de conocimiento de ciencia aplicada y su uso en el corto mediano plazo? ¿Cómo lo ves? Em, o sea,
Yo creo que hay interés ¿Ya? de implementar el conocimiento dentro de los gobiernos locales, pero creo que ese interés es un interés y lamentablemente entiendo yo que será por las miles de cosas que tienen dentro de los gobiernos locales, es un interés que es como un foquito de Navidad, ¿no? Está muy fuerte en un cierto momento, pero enseguida se apaga, ¿no? Y ¿Ya? esto, nuevamente vuelvo a lo de los incendios forestales, que hay muchísimo interés para conocer la herramienta, para manejar la herramienta, para promover estrategias de prevención, pero va a llegar diciembre y probablemente, no, de hecho, ya ahora que ha dejado de sonar un poquito lo de los incendios forestales, ya empezó también a perderse ese interés por este ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que plantear, y eso a lo mejor tiene muchísima relación con la parte también lo que decíamos, lo que hacemos a nivel de departamento, ¿no? El hecho de tener un horizonte, ¿no? El Ujú. hecho de tener un horizonte, el hecho de tener una planificación, creo que finalmente, aunque tenemos dentro del país, de todos los niveles de gobierno, la obligatoriedad de hacer planes de ordenamiento territorial, finalmente ha sido tan pesado el hacer eso, los planes de ordenamiento territorial, que simplemente los gobiernos autónomos parece que lo tomaron como un requisito más, ¿no? Que Y no tampoco una termina herramienta quizá, Fabián, de trabajo real, ¿no? y Quizá, no con la importancia que tiene el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y claro. eso entiendo que es por la misma estructura que tiene los diferentes niveles de gobierno y por las mismas tareas que tienen, que no bueno, que realmente los llevan a estar el día a día allí y que no los llevan a meterse ya a una carretera de planificación como tal. Para no alejarnos de la audiencia, en poquísimas palabras, cuéntales un poco qué es esto del ordenamiento territorial, porque es jerga a la final de un ámbito muy concreto, pero quizá el ciudadano no sabe lo importante que es esto, que eso es explícita la frase o el título, ¿no? Ordenar el territorio. ¿Qué implica esto, Fabián? Y metamos ahí el ejercicio de cómo entró tu vinculación y la vinculación universitaria y de tu línea de investigación con el tema del manejo de incendios, la plataforma. O sea, cuéntanos esa historia, ¿no? Desde el ordenamiento territorial, el concreto de esto del monitoreo de incendios y por qué esto es vinculación a la final y a qué respuestas a qué necesidades estaba respondiendo más bien. Ok, hay una frase que yo siempre se las digo al inicio, la frase fácil para mis alumnos al inicio, pero que después ya tienen que desarrollarla bien. Ordenar el territorio es poner cada cosa en su lugar, ¿no? ¿Ya? Entendiendo como cosa las actividades humanas y el lugar, lógicamente, el territorio. Poner las actividades humanas en el territorio que le corresponde, ¿no? Pero después vienen las dificultades y que requieren ya de la generación del conocimiento, ¿no? Para poner las actividades en el territorio que le corresponde, primero tenemos que saber qué territorio le corresponde a cada actividad, ¿no? Y ahí viene el proceso de generación de conocimiento. ¿Qué actividad nosotros podemos generar o podemos desarrollar en cada uno de los territorios? El ordenamiento territorial consiste básicamente en eso, en que nosotros indiquemos, eso es un ejercicio que se le hace a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, en el cual los gobiernos autónomos descentralizados, después de un análisis que hacen para conocer cuáles son las características del territorio, qué actividades humanas se vienen desarrollando en el territorio, finalmente planteen un modelo territorial a mediano y a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se tendrían que desarrollar las actividades en el territorio, pero siempre con una finalidad o con un principio de sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo se tendrían que desarrollar las actividades en el territorio? Garantizando que no exista una sobreexplotación del territorio, garantizando que tener suficiencia económica y suficiencia en beneficio social y garantizando también, digámoslo ya claramente, los derechos de la naturaleza, ¿no? Cuando Entonces, hablas, cuando hablas, Fabián, de sostenibilidad, de nuevo, para hacerlo más gráfico para la audiencia,
Eh, el producto que un ordenador del territorio, llámese un técnico de un gobierno, de un municipio, eh, usualmente es un mapa, quizá un documento técnico, pero un mapa para que la audiencia lo vea, un mapa pintado de colores, por decirlo de alguna forma, en donde el territorio, los diferentes pedazos del territorio están categorizados, luego de un Ujú. análisis, como tú dices, ¿no es cierto? Entonces, por poner algo muy gráfico, ¿no es cierto? Tierras que están con pendientes muy altas, pensemos de más de 45 grados, por poner un ejemplo rápido, no pueden ser usadas en arado, porque va a perderse el suelo y eso quita sostenibilidad, por ejemplo, alimenticia. ¿Es algo así? ¿Entendería algo así en forma muy, como digo, muy gráfica y sencilla para que la gente lo entienda? Y ese mapa entonces se debería convertir en una especie de hoja de ruta de cómo planificar las actividades en ese territorio, Fabián. Algo así sería. Exactamente. Y ahí viene la tercera parte de la ordenación del territorio. La ordenación del territorio, digamos que lo más fácil es ver qué características tiene el territorio, ¿no? Y después ver qué podemos proponer para tener un territorio sustentable. Un segundo, por favor. Pero, pero finalmente, y lo más desafiante, digamos, de este proceso es el hecho de identificar, bueno, ya sabemos lo que queremos, mejor dicho, ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos lo que queremos. Ahora, qué es lo que tenemos que hacer para llegar desde aquí hasta acá? Ok. ¿No? Y ese es el proceso de gestión del territorio. ¿Cómo podemos, qué gestiones tenemos, qué actividades tenemos que hacer para llegar desde ese punto a concluir efectivamente este plan que estamos nosotros planteando? ¿No? Porque Ese es mucha gente quizá dirá, Fabián, perdona hay que te interrumpa, pero no está pasando. O sea, es decir, en muchos sitios con pendiente, resulta que sí están arando el suelo, cuando a lo mejor ese plan, esa planificación que nos dices, dice, mejor en esa pendiente poner árboles o cultivos perennes que sean productivos, pero que no tengas que estar removiendo el suelo, cosas así. Entonces tú dices, para llegar a ese estado en el cual, si ahorita tenemos el 80, me estoy inventando todo, el 80% del territorio haciendo un uso inadecuado, pasar a hacer ese uso adecuado, viene el tema de lo que tú dices, la gestión. Y el gran reto, Ujú, entiendo, porque no será facilito ir a decir, oiga, deje de arar el suelo en esa pendiente, y así con todo. claro. Claro, porque ahí vienen otro tipo de disciplinas, ¿no? Viene, por ejemplo, la economía del comportamiento, ¿no? La economía del comportamiento que te lleva a decir, bueno, ¿cómo yo puedo incidir incluso psicológicamente para que una persona deje de hacer esta actividad que no debería hacerla y empiece a hacer esta actividad de acá? ¿No? Okay. Ahí vienen todos los instrumentos de gestión y justamente en ese ámbito es el ámbito en el que más hace falta la generación de conocimiento, ¿no? Porque no es lo mismo traer unas recetas que vienen, recetas muy eficientes que vienen de Inglaterra, de Estados Unidos o de cualquier otro sitio, e implementarlas aquí porque es muy probable que no funcionen. No Aquí tenemos funciona. que ver cómo incluso cuál es la idiosincrasia de la gente que utiliza el suelo, cuáles son las políticas que existen aquí, cómo nosotros podemos modificar todos esos elementos y eso solo se lo logra a través de la experimentación que hablábamos hace un momento, ¿no? De hacer esos, ¿Ensayos, esos quizá? ensayos un poco más a nivel territorial, ¿no? Lo que se hace mucho Okay. en parcelitas, que dejas una parcela testigo y prácticamente igual, ¿no? Mismo. Probar Ya. ciertas cosas de economía del comportamiento y Ujú. aspectos relacionados con instrumentos para ver cuál te puede funcionar y ahí sí, como academia, decirle al municipio, mire, nosotros podemos recomendar esta acción porque nosotros sabemos que esto va a funcionar de esta forma. O sea, en lugar de ir como probando sin ningún orden qué me fue bien o qué me fue mal, que es muchas veces como los tomadores de decisiones lo hacen, ¿no? Creen que lo que me funcionó, por ejemplo, en la zona baja de Zapotillo, me invento, y la forma de llegar ahí a la gente me va a funcionar
en Saraguro, y no necesariamente es así por lo que nos estás contando. La idiosincrasia es Exactamente. muy de la cultura, del territorio, del clima incluso. Entonces ahí Ujú. demanda este aporte de tener dedicada explícitamente ciencia para indagar cómo aplicar algo tan sencillo como la aproximación a la gente, cómo le hablo a la gente, con qué discurso llego a la gente para convencer de un mejor uso, en este caso, del territorio. Es increíble, Fabián, porque es complejo, o sea, y por ende difícil de ponerlo en la práctica. Me pongo a pensar en un modelo ideal, que sería por ejemplo, pensando en nuestra provincia o región, ¿no? Nuestras tres provincias del sur, deberíamos tener como zonas experimentales, tanto geográficas, pero también humanas, para algo tan fundamental como el ordenamiento territorial, Fabián. Algo así. ¿Hemos llegado a algo así o tenemos como pequeños ejemplos todavía? ¿Cómo está ese asunto, ese desarrollo? Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Realmente tendríamos que desarrollar un laboratorio del territorio como tal, ¿no? Tremendo. Esa sería la palabra adecuada realmente para poder hacer este tipo de experimentación. De todas formas, tenemos algunos ejercicios que han resultado interesantes para conocer. Por ejemplo, dentro de mi ámbito, conocer ya solo qué factores inciden en el valor de mercado del suelo, ¿no? Y Ya, vos puedes decir, bueno, los factores que inciden, qué sé yo, en el valor de mercado del suelo en el sector rural son a lo mejor el tener un suelo plano o semiplano que tenga riego, que tenga, bueno, esa es una receta que sirve para Chuquiribamba, por ejemplo, ya, ¿no? Tener unos suelos que tengan unas facilidades para cultivar, pero eso no lo puedes transferir a Vilcabamba porque en ya. Vilcabamba la finalidad de la compra de terrenos es muy distinta. Entonces, Ok. actúan otros factores más muy distintos a esos. Por ejemplo, en Vilcabamba puedes encontrar que uno de los factores que más inciden es la cercanía al poblado, pero también el tener una buena vista al valle, ¿no? Ya, Eso que en Chuquiribamba no les interesa es mucho porque lo que ellos irrelevante. quieren es producir. Entonces, ya vas viendo el conocimiento que generas para una zona es muy distinto al conocimiento que generas en otra zona, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en incendios, ¿no? En incendios es muy distinto el modelo de probabilidad de incendios que puedas generar en el cantón Loja, ¿no? Por la cantidad de gente aglomerada que existe en Loja, que puedas generar para un cantón mucho más rural, por decirlo de alguna forma, como, qué sé yo, como Pindal, por ejemplo, o como Celica, ¿no? Los factores van a variar, ¿no? Porque vas en el Cantón Loja, que tiene muchísimo más gente, va a influir la proximidad a esas zonas, porque vas a tener mucha más gente moviéndose por carreteras y mucha más gente, y por tanto aumenta la probabilidad de que pueda encenderse el fuego por allí por esas razones, ¿no? Cuando dices factores, te refieres a las causas, por ejemplo, de la generación de los Efectivamente, incendios o las efectivamente. probabilidades de mayor riesgo de incendios. Cuéntanos un poco entonces esta parte ya para ir cerrando este ejemplo de la plataforma. ¿De qué se trata esta plataforma? En algún otro programa creo que te invitamos a hablar exclusivamente de esto. Creo que justo hace un año o hace dos que tuvimos una densidad, digamos, importante de incendios. Este año ha vuelto a ser muy fuerte tanto la superficie como los daños materiales, Fabián, entiendo, especialmente en Quilanga. No sé si ya hay estadísticas finales, creo que todavía hay algunos pocos incluso. Cuéntanos un poco cómo es esta plataforma y esa vinculación, cómo se dio, en qué aporta la universidad, tu grupo, tu expertise con esta necesidad de planificar la gestión del fuego, que creo que ese es el mundo, ¿no? Sí, no sé, la experiencia es un poquito desmotivante, ¿no? Porque, a ver, porque justo la experiencia nace a partir de ese mega incendio que se dio en el año 2019 en Nueve. Quilanga, ¿no? Entre Quinara y Quilanga, ¿no? En ese entonces se quemaron como 7.500 hectáreas, que fue un incendio brutal y ahí eh, vimos
que por más recursos de personal, de instituciones y todo lo que tengamos para intentar sofocar el incendio, nada lo pudo detener, ¿no? Solo creo que empezó a llover un poquito en algún día y ya empezó a bajar la intensidad del fuego, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dijimos, bueno, como universidad tenemos que hacer algo y no podemos ir por la sofocación, tenemos que ir por la prevención, ¿no? Y lo que tenemos actualmente en prevención, o lo que teníamos hasta ese momento en prevención, era un mapa que había sido generado por la Secretaría de Gestión de Riesgos en el año 2014, pero que era un mapa estático, ¿no? Por ejemplo, era un mapa que te servía igual en enero que en agosto, que en diciembre, ¿no? Ya, Entonces, y sabemos que las circunstancias de combustible son distintas en los distintos meses, ¿no? Era una herramienta que resultaba difícil para poder gestionar como tal el uso del fuego. Entonces dijimos, vamos a intentar plantear una herramienta que sea un poco más dinámica, que la puedan utilizar los municipios y empezamos a buscar un poco de literatura respecto a esto. Y ahí el principal problema que nos encontramos para hacer el modelo de probabilidad de incendios es que yo creo que el 100% de la literatura hablaba de datos climáticos, ¿no? Para generar el mapa de probabilidad de incendios, utilizamos el mapa de precipitación, utilizamos el mapa de temperatura y claro, nosotros tenemos déficit de ese tipo de información, o sea, era imposible irnos por esa rama, ¿no? Entonces ya, empezamos a analizar un poco cómo podíamos nosotros generar un mapa que no dependa de eso. Y entonces, en el análisis y con la experiencia de la generación, del uso de imágenes satelitales, claro, dijimos, aunque los datos climáticos son muy importantes, los datos climáticos se los utiliza sobre todo para ver dónde hay combustible, ya, ¿no? Pero las imágenes satelitales ya nos dan ese combustible, ¿no? Ya nos dicen qué zonas tienen menos humedad que otras, ¿no? ya, Entonces, vamos a irnos por allí para intentar identificar qué zonas tienen más probabilidad a incendios forestales, ¿no? Sobre todo porque es una metodología que fácilmente se puede implementar en el resto de cantones del país, ¿no? El quitar esa dependencia de datos que definitivamente no los tenemos y no los tenemos con la periodicidad con los que necesitamos, realmente nos quitó un peso bastante grande de encima, ¿no? Finalmente, claro, las variables que nosotros utilizamos son variables que cumplen con dos de los tres criterios para que ocurra un incendio, ¿no? Que son, primero, la combustible, presencia de oxígeno es el primero. Oxígeno lo tenemos en todos lados. Entonces, sobre ese no podemos actuar. Después, la existencia de combustible lo tenemos ahí con los mapas de humedad de la vegetación, ¿no? Y finalmente, la chispa que hace falta, ¿no? Sabiendo que el 99% de los incendios forestales son provocados por personas de forma intencionada, pero en su mayoría de forma inintencionada, ¿no? Claro, ¿de qué forma una persona puede estar en un sitio para provocar el incendio? Bueno, siempre teniendo cercanía a ciudades, cercanía a carreteras, cercanía a zonas que ya están cultivadas, ¿no? ya, A zonas que tienen pastizales. Entonces, utilizamos todas esas variables y a partir de allí también trabajamos con datos de incendios realmente efectuados desde el año 2018, ¿no? Desde el año 2018 y conociendo las características previas de humedad de la vegetación de esos datos, ¿no? Para intentar tener todas las características tal como sucedieron o tal como se encontraban en ese momento. Afortunadamente, los modelos de probabilidad que se generaron fueron modelos robustos estadísticamente, ¿no? Y eso nos llevó también a sugerir a los municipios su utilización. Y vino el segundo problema, ¿no? El segundo problema fue que nosotros, claro, en nuestro intento de transferir conocimiento a los municipios, empezamos primero a generar una especie de scripts en QGIS, ¿no? Que requerían unos 6 pasos, pero ya hicimos una capacitación
Y a la semana que preguntamos, nadie había hecho ni un solo mapa. Entonces dijimos, las cosas no van por allí. Si los planteamos, la gente no lo va a utilizar. Hicimos un segundo intento y ya empezamos a utilizar una plataforma que se llama Google Earth Engine, ¿no? Que Ok, es como una evolución de la plataforma de mapas con el que la audiencia puede estar más identificado, pero que permite que nosotros podamos incorporar unos algoritmos para que genere cierta información, ¿no? Entonces metimos ahí el modelo que habíamos generado, generamos ya pusimos todo el código, y en el código lo único que tenía que hacer la gente es cambiar unas fechas que estaban en la línea, qué sé yo, en la línea 50, cambiar las fechas para generar el ya, mapa actual. Hicimos la capacitación para eso, pero claro, cambiaron la fecha, pero cambiaron una línea también más abajo y no funcionó, ¿no? No valía para nada todo ese proceso porque era demasiado frágil el que puedan topar el código. Entonces, ya, finalmente, identificamos que había una oportunidad dentro del mismo Google Earth Engine de hacer todo gráfico, ¿no? De quitar esa interfaz de código y de poner todo gráfico. Y lo desarrollamos de tal forma de que el usuario final lo único que tiene que hacer es poner una fecha, ¿no? ya, Y ni siquiera escribirla, sino seleccionarla de un calendario, ¿no? Con eso logramos que efectivamente los miembros de primero los cuerpos de bomberos a nivel nacional puedan conocer y utilizar la herramienta. Después también en algunos casos, algunos municipios también la implementaron dentro de su página web, pero claro, siempre nos queda ese paso final que es que esta plataforma también sea utilizada por los ciudadanos, ¿no? Por claro, ejemplo, Fabián Reyes, yo quiero quemar el día de hoy, aunque no es lo adecuado, pero bueno, quiero quemar el día de hoy, por lo menos ver en qué condiciones está de probabilidad de ocurrencia en mi zona. Y en base a para, eso, ujú, para que no se propague el incendio, ¿no? En base a eso, ver si las condiciones de viento a lo mejor son muy fuertes, ya te das cuenta estando en el territorio, si está soplando mucho ok, el viento y todo esto, para limitarte en ese aspecto. Por ejemplo, ahí hay conocimiento ya generado, incluso a nivel internacional. Leía unos artículos que mencionaban que con el solo hecho de que tú tengas no sé si panfleto, un documento que te diga que te diga el municipio, oiga, tenga cuidado que aquí está en una zona de probabilidad alta de incendios, la gente toma muchísimas más precauciones que la gente que no conoce eso, y por ok. lo tanto disminuyen los incendios forestales en esas zonas, ¿no? Brutal. O sea, me parece brutal la herramienta para, detrás de esto, como nos has descrito, hay todo un proceso de desarrollo y de adaptación y transferencia de herramientas ya existentes, pero puestas a un servicio concreto y para un público concreto. Quizá, no sé si me anticipo, pero eh, para buena parte de la audiencia, que lo perciban como ir a cualquiera de esas aplicaciones de celular donde puedes ver el clima de hoy, pero en este caso la aplicación es cómo va a estar la probabilidad de incendio de hoy en mi sector, y si soy un agricultor, decidir el quemar o no quemar, por ejemplo, mis restos de cultivo, que es a lo que te decía, te referías, entiendo. No vaya a Sí, sí, sí. confundir la audiencia con si quiero ir a quemar el bosque. No, se trata de No, si no, no. quiero, si debo ir a quemar o no esta práctica que está muy difundida de ir y quemar los restos de los cultivos, que se convierten luego en un incendio forestal por accidente, digamos. Pero no sé si me anticipo a la historia, Fabián, no se la termina usando a la intensidad y a la densidad que se quisiera, o me equivoco. O sea, finalmente no llega Efectivamente. a llegar no llega a permear el uso de la herramienta en el territorio, ¿o sí? Efectivamente, no, ese es uno de los principales problemas que tenemos, que no llega a permear en las instituciones públicas y en el territorio en general, o sea, a nivel de toda la población, O no sea, llega a incluso los ser, técnicos, ¿te refieres? incluso los técnicos, sí. De hecho, de algunos municipios en los que hemos hecho varias capacitaciones, he recibido de algunos técnicos comentarios de que no conocen cómo funciona. Entiendo yo que son, por eso te hablaba de la rotación, ¿no?
son técnicos que entraron recién, entonces tenemos que estar permanentemente haciendo procesos de capacitación, ¿no? Hace un par de meses hicimos también un proceso de, bueno, una especie de planificación para la prevención de incendios con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y claro, esta vez lo que yo sugerí es que deberíamos involucrar, por ejemplo, a los, no sé si a los dueños de y en la radio. Entonces, así como se da un boletín diario del clima, dar un boletín, mire, incluso las radios a nivel, y sobre todo las radios a nivel local, ¿no? Usted es de este cantón, tenga mucho cuidado en los barrios tal, tal y tal y tal, porque la probabilidad de ocurrencia es de tal cosa, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, a ver si logramos hacer un proceso de capacitación para que conozcan la herramienta los radiolocutores y puedan emitir un reporte, sobre todo en estas épocas que son desde julio hasta septiembre, octubre, que la probabilidad de ocurrencia de incendios es mayor. Y después, claro, esto podría ser muchísimo más útil si finalmente ese mapa de probabilidad de incendios que ya nos traza unas advertencias se lo ancla a una normativa, ¿no? Una normativa que diga si usted está en una zona que hoy mismo está con color rojo, usted para quemar los restos de vegetación en este sitio tiene que hacer tales cosas. Si no hace tales cosas, si no toma estas precauciones, entonces usted no puede quemar. Y si quema, entonces van a haber estas consecuencias, ¿no? Yo creo que finalmente es la única forma en la que podríamos lograr que la cantidad de incendios paren. Recién veía en una gráfica, estaba haciendo en la tarde una gráfica de cuál ha sido la precipitación en los últimos 75 años. Y claro, 2022, 23 y 24 han sido los años con menos precipitación de todo ese tiempo, ¿no? Entonces, ahora mismo deberíamos estar con una alarma ahí gigante en todo lado, intentando parar esto de los incendios forestales. Quizá ya para ir cerrando, entonces, Fabián, entremos al mundo de tus recomendaciones y esta perspectiva de retos, ¿no? Con esta experiencia concreta que nos has contado, la vivencia de estos puntos flacos, vamos a decir, en el engranaje de generación de conocimiento y ciencia aplicada y su transferencia y su aplicación. ¿Qué retos percibes que tienes, incluso pensando como líder de un departamento, pero también un poco en general? O sea, ¿dónde ves cosas que tú recomendarías, no sé, sin entrar en recetas, ¿no? Porque es complejo esto, pero ¿qué serían los macro temas a abordar ya para mejorar esa capacidad de respuesta? Juan Pablo Suárez nos decía, debemos estar más abiertos a las necesidades, innovar en respuesta a esas necesidades. Él lo enfocaba mucho desde de la necesidad de la empresa, por ejemplo, en la industria. Yo también le decía, bueno, tampoco se ve una proactividad o la necesaria, al menos desde los grandes tenedores de recursos, los grandes eh, eh, emporios privados. Tampoco veo una inversión en ciencia más allá de iniciativas interesantes como CEDIA, que les invito a la ciudadanía a buscarlo. Pero yo siento, comentario muy personal, que es deficiente también esa proactividad del sector privado. Pero quisiera escuchar tu gran conclusión de qué nos falta, cuál es el reto desde la universidad, pero también de los otros actores para mejorar esa aplicación de la ciencia que se generan desde las universidades, Fabián. Sí, a ver, yo creo que uno de los principales pasos es el consolidar grupos de trabajo que tengan intereses afines, ¿no? Grupos de trabajo con personas que tengan afinidad. Creo que en la universidad existen varios ejemplos exitosos de esto. Creo que se ha logrado en varios grupos de investigación el consolidar gente que tenga estos intereses comunes y tenga ya
muchísima idea de por dónde conducir la investigación e identificar las necesidades, ¿no? Yo creo que de la mano de eso tiene que ir lo que te comentaba al inicio, una vez que se tenga identificado todo esto, el identificar los actores clave, porque son ellos los que te van a plantear sus necesidades, ¿no? Hay ejemplos interesantes por ejemplo, conferencias o talleres que se han hecho anteriormente, en los cuales se invita a actores clave, se exponen algunos de los trabajos que se han hecho dentro de los grupos de investigación, pero además se aprovecha de la presencia de los actores clave para decir, bueno, de aquí hacia dónde vamos de forma conjunta, cuáles son las trabas que ustedes tienen, cuáles son las necesidades que ustedes tienen, y en función de eso nosotros vemos si podemos o no apoyar, o nosotros vemos si para apoyar necesitamos conseguir un financiamiento o necesitamos trabajar colaborativamente. A veces no se necesita tanto financiamiento, a veces se necesita, por ejemplo, el promover la colaboración interinstitucional entre estos mismos actores clave, ¿no? Para poder llevar a cabo investigaciones, y a veces con el mismo apoyo de los actores clave se puede plantear la formulación de propuestas para para obtener financiamiento externo, ¿no? En muchas organizaciones externas está muy bien visto esto de que vaya de la mano la investigación con las necesidades a través de los actores, ¿no? Entonces, el tener cartas de apoyo, el tener como socios a los actores clave a nivel local suele ser fundamental, ¿no? Y después viene el ámbito ya, después de la investigación, el ámbito de la transferencia, que no debería dejarse nunca de lado, ¿no? Aquí, claro, vamos a dos aspectos importantes, que es, bueno, a veces hacemos ciencia básica, que es ciencia que pensamos que no va a impactar directamente, pero que va generando unas bases que a futuro logran impactar en el territorio. Y tenemos la ciencia aplicada, que es así, se puede de forma directa hacer un proceso de transferencia hacia la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos engranar estos tres elementos, y también si logramos transferir esos conocimientos que estamos generando a nuestros estudiantes, yo creo que estamos logrando ese principio fundamental de la universidad, que es lograr el desarrollo en general de la sociedad. Genial, Fabián. Pues ha sido súper ilustrativo, yo creo, y espero que para la ciudadanía también, esta experiencia tuya, esta transferencia de haber vivido un proceso desde el formativo personal hasta este intento de integración permanente. Yo creo que también entenderlo como el entorno universitario, por más que se tenga acceso a información y, a, y al estado del arte, como se llama, ¿no? Al mejor conocimiento disponible. Luego es muy complejo aplicarlo uno mismo, estos principios de organización, coordinación. Es un entorno todavía y siempre y permanentemente en proceso de mejora y perfeccionamiento. Así que muchas gracias. Cerrar, quizá Fabián, pidiéndote, y a todos los invitados a Lunes Verde les pedimos sus tips personales de bajar su huella ecológica. Yo sé que tú manejas bien el tema de la huella ecológica, es algo que se mide también espacialmente, y déjales tu recomendación al ciudadano que nos escucha de qué haces en casa, con tu familia, no sé, cualquier tip que digas, yo, Fabián Reyes, hago esto para mi huella personal o mi huella de mi entorno inmediato, reducirla. Y con eso cerraríamos, Fabián. Muy bien, bueno, lo que yo suelo hacer es, primero en el día, tener todas las cortinas abiertas, ¿no? Para quitar esa dependencia de la luz artificial. Tenemos mucha luz solar, entonces intento quitar esa dependencia. Otra de las acciones que yo realizo es, en la medida de lo posible, caminar, ¿no? Bueno, tengo la suerte también de estar un poco cerca de la universidad, entonces el vehículo básicamente queda estacionado toda la semana, ¿no? Si hay alguna necesidad del fin de semana,
de ir muy lejos se sale, o si no, si hay alguna necesidad de ir solamente al centro, es bueno caminar para reducir esa huella ecológica, pero también para conocer Por un poquito salud. la ciudad, ¿no? Y por salud también, ¿no? Tiene muchísimos beneficios. Entonces, yo creo que esa es una de las principales recomendaciones que daría, o las dos recomendaciones que daría para reducir y que yo las hago para reducir mi huella ecológica. Genial, Fabián. Pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación y aquí pendiente de cualquier otra invitación que se dé. Seguro, te estaremos invitando nuevamente. Pues gracias nuevamente, gracias a la audiencia de Lunes Verde en Red. Nos vemos, me parece que tenemos todavía otro fin de semana, así que seguimos en contacto hasta el próximo programa. Hasta luego.